Eh, Pensé que íbamos a ver ¿Sí? estafilococo y leí eso. ¿Qué es lo que me dijiste que... Sí, 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 no, Sí, no hay sí, sí, problema. también vamos a ver estafilococo, pero necesito que algo de medio de cultivo puedas ver, que es lo que vos leíste, ¿te acordás? Que me Sí, dijiste. sí, sí. Entonces vamos a ir rápido seguramente con medios de cultivo. Ajá. Bueno, en cuanto a los medios de cultivo, ¿por qué son importantes? ¿Por qué los tenemos que saber? Porque ellos te permiten de forma in vitro, ¿sí? Te permiten, o sea, a nivel del laboratorio, te permiten replicar un ambiente en el cual ellos se encontraban. Y nosotros tenemos que asegurar que tenga una temperatura, un nutriente, los nutrientes, que tengan aireación, dependiendo si son aerobios o anaerobios, eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de sembrar. Concentración de sales, si ellos sí o sí requieren sales, las concentraciones iónicas del medio. Todo eso hay que mantenerlo correctamente para poder permitir la proliferación del microorganismo. ¿Qué va a pasar acá? Vos tenés elementos que vos podés conocer en esa composición química. Es decir, son medios definidos, ¿sí? Entonces, un medio de cultivo puede ser definido o indefinido, ¿sí? Sí. Definido es cuando vos conoces los componentes que integran a tu medio de cultivo. Es decir, me decís, de peptona tengo 0,5%, de sacarosa tengo tantos miligramos, de lactosa tengo tantos miligramos, y sabes exactamente la cantidad de todos los componentes que vos tenés en ese medio de cultivo. Esos son medios definidos. Por lo general, fíjate que los medios sintéticos siempre son definidos, ¿sí? Sí. Obviamente son sintéticos, se realizan en el laboratorio y sabemos la cantidad exacta que estamos colocando en el medio de cultivo. Esos son medios sintéticos y son definidos. Mientras que un medio indefinido, por lo general son medios naturales, ¿sí? Por ejemplo, cuando le colocan sangre, cantidad de sangre, vos no sabés cuánto tenía esa muestra de sangre de hemoglobina, cuánto de proteínas en total. Entonces esas son cosas que vos ya escapa del laboratorio. Los medios indefinidos, ¿sí? Los medios indefinidos por lo general suelen ser naturales. Bien. Bueno, una vez que vos sabes eso, vamos a hablar de las necesidades del crecimiento del microorganismo. ¿Qué necesita el microorganismo para crecer? Elementos indispensables, ¿cuáles son? Carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Lo tenés en la parte donde te dicen necesidades para Sí, el sí. microorganismo. No sé si pudiste abrir las hojas. Sí, sí. Bueno, ahí te dice el peso seco del microorganismo, la materia orgánica, que es lo que contiene elementos carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Necesita además iones como el sodio, el potasio, el hierro, magnesio, calcio y cloruro. Facilita, ¿por qué necesita esto? Para facilitar procesos enzimáticos, ¿sí? Mantiene un gradiente químico, la membrana es muy importante y vos ya la viste a la membrana citoplasmática porque es la que va a permitir, es una membrana selectiva y va a impedir que la bacteria esté expuesta a presiones, ¿sí? La membrana citoplasmática. Te dice que hay una energía adicional necesaria para mantener esta composición citoplasmática y esto es muy importante cuando se habla de una proliferación de la bacteria. La bacteria empieza a proliferar y forma colonias. Para que la bacteria, una sola bacteria, forme colonias, que se llama unidad formadora de colonia, Ujú. para que lleguemos a esto tiene que haber una energía adicional en esa membrana. ¿Quién genera la energía adicional en esa membrana? Una fuerza motriz protónica, ¿sí? Entonces vos, si te acordás de las células eucariota, célula animal, y te acordás de la célula animal que tenía mitocondrias, o sea, nuestras células tienen mitocondria, vos bien sabés que en las células mitocondriales está la cadena respiratoria. Esa cadena respiratoria genera una fuerza protónica. Sí. En las células, en las células eucariotas, pero las vegetales, no vas a tener mitocondria. ¿Qué tenés? Cloroplasto. Y ahí vas a generar esa fuerza protónica. Mientras que
las células bacterianas no tienen ni mitocondrias ni cloroplastos, por lo cual, ¿a dónde vas a generar esa fuerza protónica? En la membrana citoplasmática, lo único que tenés. Entonces, la fuerza protónica, el flujo de electrones que va a haber, va a existir solamente en la membrana citoplasmática. Y eso es importante para generar energía en estas células. Te dice que la fuerza protónica es un gradiente electroquímico de dos componentes, donde existe una diferencia de pH, y esa pH, ¿quién lo determina? Los iones hidrógeno. Y por supuesto la carga iónica. Son las dos cosas que vos tenés que tener para que exista una fuerza protónica. Y acordate, si existe una fuerza protónica, la bacteria va a estar generando energía. Ahora, ahí, ¿qué te dice respecto a la carga que tiene la bacteria? ¿Qué te dice? La bacteria tiene una carga que en el exterior hay diferencia con respecto al interior. La parte exterior de la bacteria siempre es más positiva que la interior. Es decir, que va a haber hidrogeniones en abundancia afuera de la célula bacteriana y que estos hidrogeniones o protones van a ingresar por esa membrana citoplasmática. Al ingresar por esa membrana citoplasmática, va a haber una energía que va a ir ganando nuestra bacteria. Para que este microorganismo se vaya desarrollando, necesita elementos de materia orgánica, dependiendo fíjate vos, si el microorganismo, es decir, la bacteria, consume materia orgánica, bueno, ahí tenemos que nombrar varios ejemplos, mientras que hay bacterias que consumen materia inorgánica, ¿sí? Para poder hablar de esta diferencia entre materia orgánica y materia inorgánica, vamos a ir a las fuentes de energía metabólica. Tenemos tres mecanismos principales para generar energía. ¿Cuál es? La fermentación, la respiración y la fotosíntesis. Fermentación, que acordate la teoría, no necesitamos saber tanto en sí de esto, de la fermentación. ¿Te acordás más o menos de la parte teórica? No. ¿Cuándo se realizaba fermentación? En la fermentación era importante, acuérdate que es para cualquiera de estos mecanismos que te nombré recién, fermentación, respiración y fotosíntesis. Cualquiera de estos tres siempre es una vía metabólica que me permite a mí generar energía, síntesis de ATP. Y fíjate que la fermentación te dice eso. Para la transformación del ATP en la fermentación no se necesita una transferencia de electrones, no hay transferencia de electrones. Lo que hay en la fermentación es la fosforilación de los sustratos. O sea, que la síntesis de ATP es por un enlace pirofosfato que se dona desde una sustancia o desde una molécula, se dona el pirofosfato y se va a ir generando por una reacción química enzimática, se va generando el ATP. Eso implica fermentación y por supuesto que durante esa fermentación no haya o haya muy bajita concentración de oxígeno. Esas son las dos cosas que vos tenés que saber cuando existe fermentación. Entonces, que la concentración de oxígeno sea baja o nula y que la bacteria pueda hacer síntesis de ATP por un proceso de pasaje de moléculas o de enlaces pirofosfato de una sustancia hacia la síntesis del ATP. Eso es importante en la fermentación. Y ahí te dice, intermediarios fosforilados en los procesos metabólicos, ¿cuáles son? Intermediarios fosforilados en los procesos metabólicos. ¿Cuáles serían los sustratos que yo puedo fermentar, que una bacteria puede fermentar? La glucosa. La glucosa, la lactosa y la arginina. ¿Y esas son bacterias de qué tipo? Si me dice que tiene que ser baja concentración de oxígeno, más bien es un proceso anaeróbico. Entonces, una bacteria que sea anaeróbica, seguro que te fermenta. ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a la respiración. En cuanto a la respiración, ¿qué te dice? Es la reducción química en presencia de un oxidante, tiene que haber un oxidante, y
obviamente va a haber un transportador de electrones que está adosado a la membrana. Esto va a establecer una fuerza motriz protónica que va a ir generando energía en esa membrana. Si hay un oxidante, hay un reductor. Es decir, hay un aceptor de electrones y hay un dador de electrones. ¿El dador de electrones quién es? El aceptor es el que está adosado en la membrana. ¿Y quién es el que va a dar los electrones? Un compuesto que puede ser en la respiración un compuesto orgánico o puede ser un compuesto inorgánico. Y ahí tenés un ejemplo. El ácido láctico puede actuar como un reductor, es decir, donar electrones a estos microorganismos y va generando un gas que es hidrógeno. El gas hidrógeno es el reductor para cualquier otro compuesto. Siempre en la respiración se necesita el oxidante clave. ¿Cuál sería el oxidante clave? El oxígeno gaseoso. Entonces las bacterias que van a hacer respiración tienen que estar a un estado de aerobiosis. Si no, no va a poder respirar la bacteria. ¿Bien? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vos tenés el oxidante principal que es el gas oxígeno, el oxígeno gaseoso. Bien, pero fíjate que ahí te dice que las bacterias pueden utilizar otros oxidantes alternativos. ¿Cuáles son los oxidantes alternativos que puede utilizar una bacteria? El dióxido de carbono, el sulfato y el nitrato. Bien, acordate de eso porque va a haber bacterias que te va a decir que utilizan sulfatos y obviamente como oxidante, ¿no? La fotosíntesis. En el caso de la fotosíntesis no es importante para nosotros porque dijimos que las plantas y algunas bacterias, que las cianobacterias, son capaces de tomar esa energía lumínica y transformarla en un compuesto de alta energía. En este caso no lo tocamos nosotros la fotosíntesis, pero es solamente para tenerlo en cuenta, que es otro proceso de ganancia de energía que tienen los microorganismos. En cuanto a la nutrición, sí es importante que lo sepas. La nutrición en los medios de cultivo debe tener todos los elementos que necesita la bacteria o el microorganismo. ¿Cuáles serían estos elementos? Principal fuente de carbono. ¿De dónde voy a sacar el carbono que necesita la bacteria? A ver, esto va a depender de dos cosas. Si la bacteria es autótrofa o si la bacteria es heterótrofa. Fíjate ahí lo que te dice bien. ¿Pudiste leer esta parte? Sí, pero esta es la parte que menos entendí, igual que lo de medios de cultivo, todo lo que es agar, sangre, chocolate. Pero sí, vamos. A ver. Bueno, fíjate que una bacteria, entonces, para resumir lo que acabamos de ver, vos acordate siempre, la bacteria para vivir, para tener viabilidad, aparte de todas las estructuras que vos leíste ayer, ADN, la pared celular, el material genético ese que tiene que estar sin modificación, etcétera, todo lo que vimos, los ribosomas. Aparte de todo eso, ¿de qué vive la célula, la bacteria? De dos cosas, la fuente energética y la fuente nutricional, que es la fuente de carbono. La fuente energética, ¿qué dijimos? ¿De dónde toma la energía? ¿Dónde genera? ¿Fermentación, respiración o fotosíntesis? Sí. Tenés que saber las tres diferencias en cada uno. Y la fuente de nutricional es la fuente principal, es la de carbono. ¿De dónde saca el carbono la bacteria para vivir? Puede ser un carbono que sea inorgánico, de alguna sustancia inorgánica, o el carbono puede venir de una sustancia orgánica. Y acá tenés una ayuda. Te dice que los microorganismos, estos microorganismos pertenecen a un grupo que es autótrofos, seres vivos que no necesitan nutrientes orgánicos para su desarrollo. Entonces, todos los microorganismos que tengan una fuente de carbono inorgánica son autótrofos. ¿Y cómo se llaman eso? ¿Cómo se llama
la parte nutricional, el estado nutricional que tienen estos quimiolitotrofos, ¿sí? Quimiolitotrofos, porque fíjate que cómo obtienen la fuente, la fuente nutricional por una reacción química, por eso son quimio. Lito, que es una fuente de carbono, pero ¿de qué tipo? Lito se refiere a inorgánico. Entonces es quimiolitotrofo, ¿sí? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, vamos a la otra. La que sigue, que te dice los heterótrofos. Ya nombramos autótrofos arriba, estos serían los heterótrofos. Los heterótrofos te dice que requieren una fuente de carbono, pero ¿de qué tipo? Acá no es inorgánica, acá es orgánica. Y esta fuente de carbono orgánica, por ejemplo, te nombra al naftaleno. Fíjate que proporciona todo el carbono, la energía que necesita este microorganismo, que es heterótrofo, que respira, pero ahí te dice que son muy pocos los microorganismos que poseen vías metabólicas similares y que pueden utilizar el naftaleno, son muy pocos, ¿sí? La mayoría, en vez de naftaleno, utiliza otra molécula que tiene carbono y que es orgánica, la glucosa. Ahora sí, la mayoría de las bacterias utilizan glucosa. Y por supuesto que sería mi fuente de carbono. En estas bacterias, que son de qué tipo, heterótrofas o autótrofas. Heterótrofa. Heterótrofas. Y aquellas que utilizan glucosa pueden metabolizar a la glucosa por procesos aeróbicos o anaeróbicos. Es decir, pueden respirar o pueden fermentar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. O ahí quedó medio inconcluso. Los organismos heterótrofos necesitan carbono orgánico que puede venir del naftaleno o de la glucosa. Ahí me quedé. Ahí después el resto no lo terminé de... Bien, exactamente, del naftaleno son muy pocos los microorganismos. Y siempre cuando utilizan el naftaleno, es por mecanismos respiratorios. Mientras que la glucosa, la bacteria puede utilizar ser heterótrofa, tener la fuente de carbono orgánica y utilizar como ejemplo fuente de carbono orgánica la glucosa. No necesariamente es la glucosa, puede ser otro azúcar, ¿sí? Bien. En este caso, la mayoría utilizan glucosa. Y las que utilizan glucosa pueden hacerlo por una vía que es en presencia de oxígeno o una vía que es en ausencia de oxígeno. Es decir, o respiran o fermentan. Bien. ¿Bien? Sí. Bueno, la fuente de nitrógeno, ¿qué te dice? Que el nitrógeno es el constituyente principal de las proteínas, de los ácidos nucleicos, y constituye casi el 5% del peso que tiene la bacteria. Este nitrógeno, por supuesto que es un nitrógeno inorgánico, constituyente principal de dónde lo va a tomar, de la atmósfera terrestre, es un compuesto estable y requiere altas cantidades de energía para poder, o sea, la bacteria requiere alta cantidad de energía para poder activar y romper esos enlaces triples que existen en estos nitrógenos de la atmósfera. Bueno, ahí va a ser su principal fuente, tomarlo del ambiente para la bacteria. ¿Lo puede transformar? Sí, y lo puede tomar del ambiente también. Bien. La fuente de azufre. La fuente de azufre te dice que al igual que el nitrógeno, el azufre es un componente de muchas sustancias orgánicas, está presente en varios componentes de las células de las bacterias, ya sea formando parte de coenzimas, formando parte de las cadenas laterales que tienen algunos tipos de aminoácidos y proteínas. ¿Qué tipo de aminoácidos tienen azufre? La metionina y la cisteína. Estos tipos de aminoácidos que están presentes en ciertas proteínas tienen azufre. Entonces la bacteria, si tiene esos aminoácidos, tiene que tener azufre. Ahora, las bacterias autótrofas pueden oxidarse y su forma de obtención del azufre es por medio del compuesto sulfato. Ahí van a obtener ese azufre que ellas necesitan. Esa va a ser la fuente de azufre para estos microorganismos. Bien. Pero esos son para los autótrofos. Para los heterótrofos, la mayoría lo toma
como ácido sulfídrico. Ahí lo toman la mayoría de los microorganismos. Y fíjate que hay medios que sí o sí necesitas presencia sí o sí del ácido sulfídrico, porque si no la bacteria no te crece. Entonces ahí te dice justamente, algunos microorganismos pueden asimilar el ácido sulfídrico directamente en el medio de cultivo. O sea, sí o sí tu medio de cultivo tiene que tener el ácido sulfídrico, y esto es importante para ciertos tipos de bacterias. Bueno, para otras son tóxicas. Bien. Fuente de fósforo. El fósforo te dice que es en forma de fosfato, que es el que está entre paréntesis. ¿Y por qué es importante el fosfato? Para la síntesis de los ATP, para la síntesis de los ácidos nucleicos de las bacterias. Hay coenzimas que tienen azufre. Por ejemplo, el NAT fosfato, que se llama nicotinamida adenina dinucleótido o nicotinamida adenina dinucleótido fosfato. También para varios metabolitos, los fosfolípidos como que también están presentes. Fíjate que la bacteria también tiene fósforo en la membrana, porque son los fosfolípidos que integran a la membrana. El lípido A también tiene fosfolípidos, o sea, tiene azufre. En los ácidos teicoicos también tenemos azufre. Los polisacáridos, cuando es un polisacárido capsular, que es la envoltura, también tiene azufre. Y ese azufre va a ser similar al fósforo inorgánico que la bacteria lo puede tomar del medio, el fósforo inorgánico. Esa es la forma de obtención. O lo toma del medio de cultivo, donde el medio de cultivo ya tiene fósforo, o lo toma del entorno en el cual se encuentre la bacteria. Pero acordate, componentes que te van a preguntar que necesita sí o sí la bacteria, ¿cuáles eran? Fuente de carbono, que puede ser orgánica e inorgánica, nitrógeno, fósforo y azufre. El resto, vitaminas, ácidos biliares, algunas requieren, otras no. Bueno. Factores ambientales que te afectan el crecimiento y que vos tenés que tener en cuenta a la hora de cultivar. Vos querés cultivar una muestra que te llegó de orina o una secreción de semen y querés hacer un cultivo y a ese cultivo replicarlo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que crezca, yo tomo a esas colonias que han crecido en ese primer cultivo y las replico en otro medio de cultivo. Es decir, las resiembro y obtengo una colonia pura. Para poder hacer esto, vos necesitas que el ambiente en el cual están creciendo las bacterias sea el correcto. Para eso tenés que tener en cuenta las temperaturas. Hay bacterias que soportan temperaturas altas, otras no. ¿Te acordás los rangos de temperatura? No. Pero... Más abajo, después de los nutrientes. Ya los nutrientes no los vamos a nombrar porque ya los nombramos bastante. Ándate más abajo, te dice temperatura. de 30 a 37 grados. Bien, esos son los mesófilos. La mayoría de las bacterias son mesófilas. Bien. Pero hay bacterias que son psicrófilos, que soportan temperaturas muy bajitas, de 15, 20 grados, ¿sí? No más de eso. Y están los termófilos que soportan temperaturas de 50 para arriba, 60 inclusive. Los hipertermófilos también que soportan temperaturas de ebullición de más de 100 grados. Pero como ahí te dice la mayor parte de los microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, que son los patógenos que hay que estudiarlo, son mesófilos. Esa era una pregunta de múltiple opción, me acuerdo. Les preguntaba que les daba una bacteria que creció a tal temperatura en un determinado medio y te decía si era, primero te decía la fuente de carbono, a la fuente de carbono seguía una barra, o sea, si era carbono inorgánico o orgánico. Le seguía la barra si era fermentación o respiración, porque ahí te decía que el cultivo se hizo en un medio microaerófilo, y después de eso te daba otra barrita y te decía la temperatura a la cual cultivaste, si la bacteria era mesófila, termófila o psicrófila. Vos ibas marcando el múltiple opción, que era el correcto, ¿no? Uh-huh. En cuanto a la aireación, fíjate que muchos microorganismos son aerobios obligados, es decir, sí o sí requieren de oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a ser el aceptor final de los hidrógenos y de los electrones. Ese es el aceptor final.
de los electrones y del hidrógeno. Entonces sí o sí necesitan crecer en presencia de oxígeno. Mientras que otros microorganismos son anaerobios. ¿Qué serían anaerobios facultativos? Quiere decir que ellos pueden vivir tanto en presencia o en ausencia de oxígeno. Es decir, son aerobios o anaerobios. Le da exactamente igual. Y después, por supuesto, tener los anaerobios obligados. Los anaerobios obligados, acá, ¿qué tipo de aceptor tenés? ¿Te acordás? No. Son anaerobios. No, no sé. Creo que lo leíste arriba o lo viste, te lo nombré. Fíjate. ¿Te habías olvidado que tenías clase hoy? No, tuve muchas clases durante el día, estuve re ocupada. Ay, no me diga. Sí, tuve todo el día, sí, hace rato acabo de salir del práctico de interna, así que tuve muchas clases hoy, así que por eso estoy medio saturada ya a esta hora. Claro, Em, obviamente. o sea, si son anaerobios estrictos no van a necesitar oxígeno, pero no sé cuál es el... No, no necesitan oxígeno. Pueden tener como aceptor final los sulfatos, que son muy parecidos al oxígeno. Pues, acuérdate que si es en anaerobiosis no hay oxígeno, pero sí hay dióxido de carbono. Entonces tu aceptor final puede ser el dióxido de carbono, ¿te das cuenta? Bien. Eso en procesos anaeróbicos y son anaerobios obligados. Muchas veces, y te lo comento ahora porque vos vas a ver a medida que vayamos viendo los medios de cultivo, los estáfilos, los estreptos, que te va a decir, la bacteria se cultiva en un medio microaerófilo. ¿Qué es un medio microaerófilo? ¿Te suena? No, la verdad que no. Es que hay oxígeno, pero la concentración de dióxido de carbono tiene que ser de 5 a un 10% de dióxido de carbono. Entonces vos decime, si yo quiero cultivar a esa bacteria y colocarla en ese medio de cultivo, en un ambiente microaerófilo, ¿cómo vas a generar una concentración de dióxido de carbono que vaya del 5 al 10%? Lo que hacemos en el laboratorio es, tenemos la plaquita, colocamos la muestra de mi paciente, ya sea una secreción seminal, vaginal, hago las estriaciones, tengo la placa lista para cultivar a una temperatura, por supuesto, mesófila, es decir, a una temperatura de 30 para arriba, Sí. 30-37 grados. ¿Y qué voy a hacer? Voy a colocar esa plaquita, la voy a colocar en la estufa. Pero para colocarla en la estufa y generar un ambiente microaerófilo, tengo que colocar a esa placa dentro de una lata de leche, esas latas que son bastante grandes, que me permiten a mí tener la tapita y generar un ambiente microaerófilo. Hay concentración de oxígeno. ¿Qué hacemos nosotros para aumentar la del dióxido de carbono y disminuir la de oxígeno? Prendemos una vela, dejamos un ratito tapado esa lata, luego la apagamos a la vela, siempre manteniendo la lata cerrada, la lata de leche cerrada, y una vez que ya generamos ese ambiente microaerófilo, recién colocamos la plaquita de medio de cultivo. ¿Sí? Vas a escuchar mucho esto porque hay bacterias que sí o sí crecen en ambientes microaerófilos. Bueno, volviendo, estábamos en la aireación. Bueno, una vez que vos ya sabes que tenés aerobios obligados o anaerobios obligados, o aquellos que son anaerobios facultativos, una vez que vos clasificás bien, perfectamente a tu microorganismo, le generás ese ambiente in vitro. ¿Pero qué te dice? Hay algunos microorganismos que son fermentadores, como los lactobacillus, y acá tenés el lactobacillus plantarum. ¿Qué te dice respecto a esta bacteria? No contiene catalasa o la superóxido dismutasa. No hay reducción de oxígeno.
Y sí, es fermentador. Y no produce peróxido de hidrógeno, no hay ni peróxido de hidrógeno ni el anión superóxido. No hay ninguno de estos. Todos los anaerobios que sean estrictos carecen de la enzima que se llama superóxido dismutasa y obviamente también de la catalasa. Ahora, eso para un ejemplo de microorganismos que son fermentadores, acordate ya el ejemplo, Lactobacillus plantarum. Pero fíjate que hay otros microorganismos que son anaerobios, como el Peptococcus anaerobius. Fíjate que tiene una tolerancia, tolera, es anaerobio, pero tolera el oxígeno, ¿sí? O sea que en este caso, ¿qué sería? Un tipo facultativo. ¿Estamos? Sí. Bueno, ahora vamos a los tipos de medio. Este ya es más fácil. Tipos de medios de cultivo que vos podés utilizar en el laboratorio son si son líquidos, sólidos o semisólidos. Ahora, ¿cómo vas a hacer vos para que tu placa tenga un medio como una gelatina dura? Para que sea sólido el agar. Bueno, ahí tenemos que aumentar la mayor concentración del agar. Es como una gelatina. Le aumentamos mayor concentración del agar. Fíjate aproximadamente cuánto es la proporción del agar para generar un medio sólido. 1,5%. Acordate de los porcentajes porque les pide eso cuando hacen medio en las múltiples opciones sembrado de cultivo. Los líquidos, como los caldos, no contienen ningún gelificante, o sea, no contienen el agar, ¿sí? Que es el que te va a endurecer el medio de cultivo. Y los semisólidos, por supuesto que tienen algo de agar, pero no, que no supere al 1,5, ¿sí? Generalmente son inferiores a 0,5. En la concentración quiere decir que no tienen una parte que es media como un gel y una parte que es líquida. Esos son los semisólidos. Cuando vos utilizas un medio semisólido se utiliza para hacer pruebas bioquímicas o para ver la movilidad. ¿Te acuerdas bacterias que yo necesito ver la movilidad para diferenciarlas? Las espiroquetas. La de Treponema pallidum, ¿que no? Pero las espiroquetas, justamente tomaste a alguien que no se cultiva. Ah, bueno. El Treponema pallidum no se cultiva. No sé quién más. Tengo que ver la movilidad. No, no sé. A ver qué. Y te digo ejemplos. Vos tenés una salmonella y una shigella. Una se mueve y la otra no. Ambos son gram negativos. Pertenecen a la familia de Enterobacteráceas. No sé cuál de las dos es móvil. La salmonella es la que no se... La salmonella es la que no se mueve, pero hay libros que dicen que hay unos géneros de algunos miembros de géneros que pueden llegar a moverse. Pero en general, Salmonella typhi, paratyphi son inmóviles, ¿sí? Que es lo que nos interesa a nosotros. Mientras que las shigellas son las que presentan movilidad. Bien, acordate, bacilos gram negativos. ¿Y qué tipo de ambiente necesita? ¿Ausencia o presencia de oxígeno? Para cultivar salmonela. Salmonella, para cultivar una salmonella. La verdad, no. Presencia de oxígeno. Anaerobio facultativo. Vos fijate el ambiente en el que está la salmonela, ¿no? El ambiente es el intestino. Ahí es donde ellos van a ir. Acuérdate, yo me contagio una salmonela, por ejemplo, cuando consumo algún alimento que tenga una mayonesa casera, que lo hayan hecho mayonesa casera, que esa salmonela está en la cáscara de la materia fecal del huevo, ¿sí? Sí. Que cuando uno hace la mayonesa casera, si esto lo pones a una alta temperatura, te venden esos sándwiches en la calle, uno los come a alta temperatura, proliferó la salmonela. Bien, acordate que el ambiente en el intestino, no hay buen ambiente de oxígeno en el intestino, entonces ya de cabeza a vos se te tiene que venir que es anaerobio. Ahora, ¿soporta oxígeno? Sí, porque estaba en la cáscara del huevo y proliferando.
al ambiente, o sea que es anaerobio facultativo. Bien. ¿Sí? Sí. Bueno, volviendo al medio de cultivo, dijimos sólidos, líquidos y semisólidos. En cuanto al diagnóstico, existen 4 utilidades. Para uno utilizar el medio de cultivo, tiene que saber la utilidad que tiene el medio de cultivo. Los medios de cultivos, los básicos, los generales, podés tener nutritivos, de enriquecimiento, selectivos y diferenciales. Los nutritivos, que parten de los generales. ¿Sí? Los medios nutritivos parten de un medio general que es el que contenía agar. Pero este medio nutritivo permite el crecimiento, fíjate que tiene pequeña cantidad, como lo dice la palabra, pequeña cantidad de nutrientes, componentes que sí o sí necesita la bacteria para vivir, y permite, si tiene nutrientes que son generales, obviamente que va a permitir el crecimiento de la gran mayoría de microorganismos. Sean cocos, sean bacilos, sean gram positivo o gram negativo. Entonces, este tipo de medios nutritivos son medios generales. Y estos ejemplos que vos tengas que nombrar en los medios nutritivos, los clásicos, el agua peptonada y el caldo, si es caldo es líquido, acordate. El caldo tripticasa de soya. ¿Bien? Bien. Ese es el medio nutritivo. Vamos al enriquecimiento, el medio que es de enriquecimiento. Ahora, estos parten de los de arriba, del básico, de lo que teníamos arriba. Pero ¿qué tiene adicionalmente? Algo tiene, componentes que vos tenés que agregarle para permitir el desarrollo de aquellos microorganismos que son exigentes. Entonces, ¿cuál podría ser un microorganismo exigente? Por excelencia, ¿no? Hay uno que es exigente. ¿Quién era el rey? La Neisseria. La Neisseria es un microorganismo exigente. Acuérdate de la Neisseria gonorrhoeae, Sí. es un microorganismo exigente. Entonces vos a la Neisseria gonorrhoeae, que cuando vos sospechás en una mujer que tiene una infección a nivel vaginal, si se sospecha de la Neisseria gonorrhoeae, que es ¿cómo la vamos a observar? Vos todas esas características ya las tenés que tener en cuenta. Cuando observamos al microscopio, qué tipo si son gram positivas, si son gram negativas, todo eso te va a ayudar. Ahora, si ya todo eso me orientó para sospechar que es la Neisseria gonorrhoeae la que tiene la mujer, bueno, entonces no pierdo tiempo y no cultivo en un medio nutritivo, porque ahí me va a crecer todo lo que ella tenga. Y fíjate que te va a crecer el lactobacillus acidophilus, que es la bacteria que normalmente es flora normal de ahí, de la vagina. Y no necesitamos contaminación de flora normal en el medio de cultivo, necesitamos que esté el microorganismo que yo sospecho. Entonces voy a un medio de enriquecimiento, me fijo qué es el componente que necesita la Neisseria y ese componente sí o sí tiene que estar presente en el medio de enriquecimiento. Y solo va a crecer ese microorganismo. Vamos a los medios selectivos. Los medios selectivos presentan algún componente, algo, tiene alguna sustancia, alguna molécula que impide que otros microorganismos crezcan y hace que el resto de los que no impidió que crezcan, ellos proliferan. Es mucha la diferencia y acá todo se confunde. Selectivo con de enriquecimiento. ¿Por qué? El selectivo tiene una sustancia inhibidora, mientras que en el de enriquecimiento tenés algo que no inhibe, pero que sí permite que crezca uno en general. Sí. ¿Bien? De selectivos, el ejemplo que tenés acá, el agar McConkey. El agar McConkey tiene un componente que se llama cristal violeta. Un componente que va a tener, que es el cristal violeta. El cristal violeta te dice que inhibe el crecimiento de las gram positivas y de los hongos, facilitando solo el crecimiento de las gram negativas. A ver, explícame por qué esto. Con tus palabras, ¿por qué vos pensás que el agar McConkey sería selectivo para estas gram negativas y a las gram positivas me la inhibe? Porque por la pared que no, por la pared esta que tiene del lipopolisacárido.
¿Y qué hacía el cristal violeta vos cuando estudiaste tinción de Gram? Tinción de Gram. El primer colorante en la tinción de Gram, en la técnica de Gram, era el cristal violeta. El cristal violeta se adhería a ¿qué componente? Al peptidoglicano. Bien, se adhiere al peptidoglicano. Y cuando vos colocás un colorante en la pared, impedís que se generen estos. ¿Te acordás que vos tenías algo que ibas generando en la pared? Brechas. Ya no hay brechas, y si no hay brechas, no hay salida de N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Por ende, no va a crecer la pared y no va a haber división celular. La célula está inmovilizada con el colorante. No va a crecer. Bien. ¿Sí? Entonces, el colorante cristal violeta tiñe a las bacterias que tienen gran cantidad de peptidoglicano, que es a las gram positivas, y por supuesto a los hongos. Pero este cristal violeta, cuando se adhiere a la pared, no hay brechas, no hay síntesis de pared, por ende no hay división celular. Y las únicas que se van a dividir y van a crecer van a ser las gram negativas. Este agar McConkey es un medio selectivo, pero también es diferencial. Y ahora veamos por qué. ¿Qué te dicen los medios diferenciales? Tiene algún componente, alguna sustancia que manifiesto que algún cambio de color en la colonia o algo que te evidencie que esa colonia pertenece a un determinado género o especie o grupo de microorganismos. Entonces el agar McConkey, aparte de tener el cristal violeta, y gracias al cristal violeta es selectivo, tiene otro componente que es la lactosa. Es un azúcar. La lactosa y tiene un indicador. El indicador tiene un pH neutro. Es una sustancia que tiene un indicador de pH neutro. Cuando el indicador no cambia el pH del medio, el indicador es incoloro, no presenta color. Pero cuando el pH del medio cambia, porque hay una fermentación, es decir, se forma un ácido, ahí te cambia el pH neutro. Es decir, el indicador cambia de color. Y vos lo evidencias porque la colonia se vuelve roja o anaranjada o rosada. Y fíjate esto, el agar McConkey tiene el azúcar lactosa y tiene un indicador, una sustancia que es pH neutro. Si la bacteria que vos vas a colocar en el agar McConkey, te doy dos ejemplos de bacterias. Escherichia coli y Salmonella. ¿Hay diferencia entre una colonia y la otra en este agar McConkey? ¿Ambas dos van a crecer o no? ¿La Salmonella y la Escherichia coli van a crecer en ese agar McConkey? Sí. Bien, ¿por ser qué? Por ser gram negativas. Exactamente, gram negativas. Bien, todas las gram positivas se inhibieron. Un ejemplo de gram positivas que hayas inhibido, según la sustancia que tenés, que es el cristal violeta. Los estafilococcus. Exactamente, lo que vamos a nombrar hoy, lo que vamos a ver hoy. Bien, bueno, una vez que vos ya tenés inhibidas todas las gram positivas, solamente van a crecer las gram negativas. El ejemplo sería Escherichia coli o Salmonella. Ahora, hay diferencias entre estas. Justamente es esa diferencia, ese cambio de color entre una colonia y la otra. ¿Por qué sucedió ese cambio de color? Porque una va a ser fermentadora y la otra no. Exactamente. Salmonella, grábate esto, Salmonella y Shigella nunca fermentan lactosa. ¿Sí? Mientras que el Escherichia coli te fermenta lactosa y forma un ácido, es una fermentación ácida, a partir del hidrato de carbono que es la lactosa. O sea que es lactopositiva. Y va a haber, como se forma un ácido, va a virar el pH de la sustancia neutra que tenías el indicador. El indicador cambia de pH, cambia de color. Se vuelve rojo, rojizo, rosado intenso, dependiendo si la dejaste de la colonia mucho tiempo o no. Ese cambio de color ya te dice que vos a simple vista vos ves la colonia y decís, esta colonia puede ser, obviamente que después lo tenés que confirmar con pruebas bioquímicas,
Esta colonia puede ser de Escherichia coli y esta colonia puede ser de Salmonella o Shigella. ¿Sí? Sí. Porque a una le voy a ver el cambio de color y a la otra no. Bien. Bueno, eso sería un medio diferencial. Factores en los que se presentan los medios de cultivo, el formato en el que se presenta el medio de cultivo, ¿cuáles son? Pueden ser en placas, pueden ser en tubos, y si están en placas o en tubos, pueden ser sólidos. Como dijimos, para que sea sólido tiene que tener gran cantidad de agar, ¿sí? Por arriba de aproximadamente 1,5% para que sea un agar sólido. Y obviamente a esto lo podés gelificar en una placa o en un tubo. Por lo general, cuando utilizamos tubo, lo hacemos en agar inclinado, que se llama pico de flauta. Y si no, podés utilizar nada de agar o muy bajita concentración de agar y hacerlo líquido en el tubo, que sería el agua peptonada. Y si no, le colocas hasta 0,5 de agar y lo haces semisólido en tubo. Que ahí tenés el caldo, tioglicolato, como ejemplo. Los medios de cultivo habitualmente utilizados es el agar sangre. Nosotros vamos a leer el agar sangre y el agar chocolate. Ahora, vos tenés que saber el agar McConkey, las características, yo te digo, los que son importantes que vos vas a ver a lo largo de todas las materias de las bacterias, sí. Es el agar McConkey, el agar de Levin, que es eosina azul de metileno, el caldo tioglicolato, ese también lo ves, Salmonella Shigella también, Tasher Martin, el agar saburo lo ves para hongos, cuando veas cultivo de hongos, el CLEP lo ves para cuando tenés cultivo de muestras de orina o infecciones que sospeches de algún tipo de infección de orina. El agar bilis esqualinense también lo ves. Y me falta uno más. Infusión cerebro-corazón y el Müller-Hinton. El Müller-Hinton es para ver, fíjate que es un medio no para cultivar y que yo haga siembras, no. ¿Para qué me sirve el Müller-Hinton? Para hacer pruebas de sensibilización antibiótica. ¿Viste cuando yo te dije ayer, te dije que un paciente trae una muestra en la cual sospechamos que hay una bacteria? Vos haces el cultivo de la bacteria. Una vez que cultivas, informas unidades formadoras de colonia. Ahora, al médico ya le basta solamente con que vos le digas ¿tiene unidades formadoras de colonia o no tiene? ¿Qué más necesita el médico? Saber si es resistente o no a antibióticos. Bien, antes de eso, ¿cuál sería? Vos le observás unidades formadoras de colonia. El siguiente paso es hacer pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas son catalasa, oxidasa, TSI, movilidad, indol movilidad, todas las pruebas bioquímicas que hacemos en el laboratorio, ¿para qué sirven? Para dar nombre y apellido del patógeno que está creciendo en esa muestra. Bien. Es decir, la tipificación del microorganismo. Una vez que vos tipificás el microorganismo, el siguiente paso es el antibiograma, que es ver la sensibilidad al antibiótico. Ese es el último paso que necesita el médico, que es a los 3 días le informamos recién eso. ¿Siempre se hacen los mismos 3 pasos para todas las muestras que se envíen? No para todas, porque de qué depende del microorganismo. Por ejemplo, el Treponema pallidum no se cultiva. Bien. ¿Sí? Acuérdate que ese no se cultiva. Entonces va a depender de qué tipo de microorganismos tengas. Por ejemplo, si te digo Rickettsia o la Clamidia trachomatis, ¿qué vas a hacer? ¿Qué habíamos dicho de la Clamidia trachomatis y de la Rickettsia? Que eran intracelulares obligados. Entonces, ¿qué tipo de medio de cultivo necesitas? ¿Cultivo en agar? No. Cultivo celular. ¿Sí? Cultivo celular. Ese es para las únicas ocasiones que vos vas a necesitar el cultivo celular en bacterias. Obviamente en virus siempre es cultivo celular, en virus. Pero en bacterias las únicas 2 situaciones que vos tenés que hacer cultivo celular son para la Rickettsia y la Clamidia trachomatis. Bien. Bueno,
En el caso de Müller-Hinton es para hacer esa prueba de sensibilidad ante el antibiótico. No vas a utilizar cualquier medio de cultivo, solamente este medio de cultivo. Bueno, vamos al agar sangre, que es el que vamos a ver hoy con los estáfilos. Vamos a leer algo de estáfilo, vamos a ver algo de estáfilo. Lo terminamos mañana, el estáfilo junto a los strep. Perdón, el viernes, ¿te acordás? Agar sangre. ¿Qué te dice el agar sangre? Te dice que es un crecimiento para la mayoría de las bacterias de importancia en lo que es la clínica, por eso es el que más vas a utilizar en la mayoría de los medios de cultivo. Es rico en varios nutrientes, tiene el suplemento de sangre. ¿Es un medio definido o no? ¿Qué crees vos? No. ¿O es un medio indefinido? ¿Definido? Indefinido porque yo no sé la cantidad exacta de hemoglobina que está presente en cada uno de los glóbulos rojos y cuánta cantidad de glóbulos rojos tenés. Entonces yo no tengo esa capacidad para poder definir todos los componentes, tanto de carbono, tanto de hidrógeno, tanto de oxígeno. Es un medio totalmente indefinido, ¿sí? El agar sangre. Te dice que es una muestra de sangre que está sin la fibrina. Obviamente, no tiene que tener fibrina, porque si no va a estar coagulado ese agar sangre, ¿sí? Le sacamos todo el coágulo porque le sacamos la fibrina. Bien, ¿y qué más te dicen? Una proporción, la muestra de sangre que vamos a colocar en el agar va a ser entre el 5 y el 10%. Pero es lo único que podemos saber, no sabemos exactamente la cantidad de proteínas, no la pesamos, no sabemos eso. Entonces es un medio totalmente indefinido. Ahora, te dice que es diferencial. ¿Por qué es diferencial? Porque hay una característica. Y fíjate vos qué es la característica de que la bacteria haga o no haga hemólisis en esos glóbulos rojos. Entonces, el hecho de ya presentar esa característica de que la bacteria hizo o no hizo hemólisis, me permite decir que es un medio diferencial. Presenta diferencias o te diferencia las bacterias que hacen una hemólisis total, que sería beta hemólisis, de aquellas que no hacen hemólisis. ¿Sí? Sí. Bueno, ejemplo de alfa hemólisis, perdón, de beta hemólisis. Estafilococcus. Pero hay estafilococos que son beta hemolíticos y otros que son alfa hemólisis y otros que son gamma hemólisis. ¿Aureus es beta hemolítico? Exactamente, el aureus es un estafilococcus beta hemolítico. Bien, el epidermidis no. Bueno, vamos a ver ahora sí a los estafilococos. Bueno. Por lo menos vamos a empezar con lo más importante. Estafilococos. Cabeza de cabeza son células esféricas. En su pared pertenecen al grupo, pertenecen al filum gram positivas y a su vez son gram positiva en la pared. Están dispuestos o agrupados en forma de racimos irregulares, como si fueran uvas, y tienen una actividad metabólica muy variable. O sea, metabolizan muchos tipos de hidratos de carbono. Y a la hora de metabolizar, ¿qué tipo de metabolización tiene? Por fermentación. Durante esa fermentación pueden metabolizar varios carbohidratos, como te digo, y van a producir ciertos pigmentos. Estos pigmentos van a variar en los distintos estafilococos, ya vas a ver. Pueden ir, algunos vas a observar como un color claro, otro amarillento intenso. Bien, algunos de los estafilococos te dice que son flora normal. ¿Tenés alguno que puedas nombrar? El epidermidis, dijimos. El epidermidis de piel y de mucosas, ¿verdad? Sí. El epidermidis por lo general es flora normal, pero puede ser patógena. Sí, cuando contamina alguna sonda, cuando ingresa, digamos. Exactamente al sitio donde no es su sitio de colonización, exactamente. Estafilococos patógenos, acórdate esto porque está marcado con negrita. Estafilococos patógenos producen hemólisis.
coagulan el plasma y tienen la capacidad de liberar enzimas y componentes tóxicos, ¿sí? Que se liberan desde la célula, y esos son los encargados de generar en muchas de las especies un shock tóxico. Tipo de intoxicación, ¿cómo me contamino con estos tipos? De forma alimentaria, porque en el alimento esta bacteria pudo estar presente y liberó esa toxina. Esa toxina dijimos que es extracelular. Pero ¿qué pasa? Es una toxina que va derecho al intestino, o sea, es una enterotoxina estafilocóxica. Y la característica de estas toxinas estafilocóxicas es que son termoestables, es decir, soportan temperaturas altas. Entonces vos calentás, le das un golpecito de calor al alimento que estás consumiendo, y a lo mejor ese pequeño calor sí mató a la bacteria estafilocóxica, pero no mató a la toxina, no alteró la toxina. Entonces la toxina, vos cuando consumís el alimento, es una enterotoxina, va directo a alterar las microvellosidades del intestino, a los receptores que están en el intestino. Tres especies importantes que tenemos que saber dentro de esta: el aureus, el epidermidis y el saprophyticus. Lo más importante de todo es, por supuesto, poder diferenciar el aureus y saber las características y lo que causa el aureus. El aureus dijimos que es coagulasa positiva. Esta es una característica muy importante para el aureus. Obviamente, ¿por qué? Porque me permite diferenciar esta especie, aureus, de otra especie que es no patógena para el hombre. Los estafilococos que sean coagulasa negativa, ahí te dice, los que son coagulasa negativa son microflora del humano. Entonces, no van a causar infecciones, salvo que salgan de su sitio, de su ambiente, de su nicho. Entonces, ahí cuando salen de su nicho y pueden colonizar dispositivos, implantes, prótesis, catéter, ahí sí van a entrar en otro nicho, el cual no es su sitio, y van a generar una infección, sobre todo en pacientes pequeños o en pacientes inmunodeprimidos. ¿Bien? Bien. Pero estos microorganismos, acordate que son flora normal como el epidermidis, son coagulasa negativa, mientras que el aureus es coagulasa positiva. Te dice que alrededor del 75% de las infecciones que son causadas por los estafilococos coagulasa negativa, el epidermidis es uno de los principales, ¿sí? Pero cuando logra llegar a un sitio distinto a su nicho. Le sigue, por supuesto, el Staphylococcus lugdunensis, el Wardneri y el Hominis. Hay otras especies, pero que son mucho menos frecuentes, que no las estudiamos. Y vamos a nombrar el Saprophyticus porque tiene importancia, tiene relevancia en lo que son infecciones de vías urinarias, en mujeres jóvenes, ¿sí? En etapas reproductivas. Estas infecciones se pueden dar, pero no con frecuencia, cuando el paciente está hospitalizado y con su sistema inmune deprimido. Morfología e identificación, ¿cómo lo vamos a poder identificar cuando lo observemos al microscopio? Acordate, bacterias que son esféricas, que se presentan en forma de racimos irregulares, en forma de racimos de uva. Pueden estar, y esto es importante porque muchas veces no lo vemos en racimo, sino que recién está creciendo la colonia y lo podemos observar. Individuales, que vayan de a pares, como dos diplo. Podemos observarle en tétradas, que sean 4, por ejemplo, o que sean cadenas. Y vos vas a decir, bueno, pero las cadenas no eran los estreptos. Sí. ¿Cuándo vos vas a observar como cadenas largas? Cuando el cultivo que vos estés manejando de ese microorganismo sea líquido. Entonces vos, en vez de sembrar en un medio sólido, sembraste en un medio líquido. Cuando vos sembras en un medio líquido, no adopta la disposición que realmente tiene que tener, que es de racimo. No adopta esa disposición, sino que podés ver como largas cadenas irregulares, por supuesto. Bien. Y fíjate vos que siempre hemos dicho que eran de qué tipo en su pared. Son cocos gran positivo. Pero ¿qué pasa si yo me olvidé el cultivo en la estufa? Y en vez de leerlo a las 24 horas, lo leo a la semana al cultivo. Pierden la capacidad de poder teñir cuando los componentes que tiene el peptidoglicano
que es el 90% del peptidoglicano en las gram positivas, pierden la cantidad, van perdiendo porque las bacterias no van a crecer tanto tiempo. Vos lo tenés una semana o 2 semanas, ya las bacterias no tienen viabilidad en ese medio de cultivo, ya está. Se están muriendo las bacterias. Y vos cuando lo sacás a ese medio de cultivo después de haberlo dejado 2 semanas, querés hacer la técnica, la tinción de gram, y las ves como si fueran gram negativas. Bueno, eso es un error. Entonces, cuando uno hace esto, tiene que saber el tiempo en que tiene que leer la placa. Hay bacterias que son exigentes, que necesitan un poquito más de tiempo, otras bacterias que no, que crecen más rápido. En caso de los estafilococos, el crecimiento es rápido. Te crecen a las 24 horas. Al día siguiente, incluso mucho más antes, a las 18 horas, vos ya podés leer un cultivo. Por lo general, siempre todo laboratorio maneja un estándar que lo lee a las 24 horas. Entonces, si yo leo a las 24 horas, estoy leyendo correctamente y voy a ver que son gram positivas. No va a haber alteración en el peptidoglicano. Pero si yo saco la placa después de una semana, ya no son viables las bacterias. Y voy a ver como si fueran gram negativas. Y voy a hacer un error en el diagnóstico. Los estafilococos te dice que no presentan movilidad, o sea que no tendrán qué cosa, flagelo. No presentan flagelo porque siempre te tenés que acordar que cuando la bacteria presenta flagelo tiene locomoción. En este caso no presenta flagelo, no presenta movilidad y no esporula, que es muy importante. ¿Qué bacterias esporulaban? Los Clostridium. ¿Y qué más? Los Bacillus. Exactamente, los bacilos y los Clostridium. Bien, bajo la influencia de la penicilina, un antibiótico que pertenece a los beta-lactámicos, ¿te acordás que era muy importante por qué el beta-lactámico? ¿A dónde alteraba? ¿En qué paso de la...? Ay, no me transpeptidación, algo así era el paso, no me acuerdo bien el nombre. Pero Exactamente, era en el era el último. último. Bien, era el último paso en... Hola. Hola. Apagué el wifi. En mi wifi.
Fernando. Sí. Sí, a mí me desplazaron de mi sitio, así que estoy en un lugar. No tengo la conexión bien. Sí, sí, no hay Bueno, problema. ya vamos a terminar. Sé que estás cansado, pero venís bien. Se nota que la diste en algún momento a la materia, porque yo te digo que cuando empiezo a explicar desde lo que es la base, no tienen idea, no se imaginan un medio de cultivo, ¿me entendés? Los pasos a seguir que vos lo preguntaste bien, esas cosas, o el antibiótico, que te vas acordando dónde actuaba el antibiótico, me doy cuenta que sí la diste a la materia y estudiaste en su momento. Este tipo de antibiótico, que vos te acordás, los beta-lactámicos, van directamente hacia la pared. ¿Y qué tipo de...? Tenés varios beta-lactámicos, pero uno de los pasos es la transpeptidación, que es justamente para bloquear la síntesis del péptido glicano. Pero ¿qué pasa? ¿La bacteria puede generar resistencia a los beta-lactámicos? Sí, sí, son las bacterias que presentan la enzima beta-lactamasa. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, ¿dónde nos quedamos? Déjame ver. Ahí está. Bueno, vamos a los cultivos. ¿Qué te dice el cultivo? De crecimiento rápido, ya lo dijimos. La condición tiene que ser aerobia, o sea, en presencia de oxígeno, pero puede ser microaerófila, o sea, tener una concentración de dióxido de carbono que sea entre el 5 y el 10%. Te va a crecer, ¿sí? Te puede crecer en condiciones microaerófilas. No te dice que necesariamente tenés que tener esa condición. Ya vas a ver que cuando vayas viendo más adelante, te va a decir, es requisito que el crecimiento sea en condiciones microaerófilas. Acá no. Se desarrolla con más rapidez cuando la temperatura llega a los 37 grados por ser una bacteria de tipo mesófila. Y los medios de cultivo te dicen que cuando vos observás la colonia, ¿cómo es la colonia que creció en ese medio de cultivo? Es bien redondita, la unidad formadora de colonia es bien redondita, es lisa, porque uno cuando ve la colonia es muy importante que preste atención si presenta rugosidad, si está elevada, si es más brillante con respecto al fondo, que sería el cultivo, el agar. Las colonias se ven como si fueran gotitas de agua bien brillantes. Ese es el caso. Todas esas condiciones son cuando nosotros observamos la placa. Pero fíjate vos Una consulta. Para que se formen, hace rato me dijo, para que se formen las cadenas, sí o sí, por ejemplo, tiene que pasar, estén mucho tiempo, o sea que si la cultivamos y a las 24 horas la vemos, sí o sí van a estar formadas estas colonias así redondas, siempre, o puede pasar sí, que en 24 estén formadas las cadenas. las cadenas bola abajo, o sea, fíjate que son estáfilos, crecen agrupadas, ¿sí? Crecen agrupadas en un medio que sea sólido y que le des el tiempo de las 18 horas en adelante, vos ya vas a tener el crecimiento. Acuérdate que son cocos redonditas, pero bien agrupadas como si fueran racimos de uva. Sí, sí. No quiere decir, ojo, porque todos se confunden ahí de que vos vas a ver exactamente ese racimo ahí en el cultivo. No, no, no. Yo en el cultivo voy a ver como si fueran gotitas de agua que han crecido en esa plaquita. No voy a ver más nada. La gotita de agua que va a ser brillante, que va a ser lisa en su borde, todas las características que viste acá. Bien redondita la colonia. Ahora, ¿qué hago para ver la agrupación de la bacteria? Tengo que ver al microscopio, acordate que no la puedo ver por simple vista. Entonces tomo la colonia como si fuera una gotita de agua, la tomo con el ANSA y la llevo al portaobjeto. Entre portaobjeto, ¿la puedo ver a simple vista? O sea, colocarla al microscopio así nomás sin teñir. No, porque tengo que ir a la técnica de saber si son gram positivos o gram negativos, lo primero que tengo que hacer. Entonces, saco esa colonia, la pongo en el vidrio y le hago la tinción de gram. Cristal violeta, le pongo el lugol, que es el mordiente, lo voy a lavar, le voy a agregar, ¿qué más le agregamos? El alcohol, arrastro, si el colorante si son gram negativos, si no el color quedó
impregnados si son las gram positivas. Y observo el microscopio, colocando el colorante de contraste. Como son gram positivas, se han tenido con el primer colorante, que es el cristal violeta. Y no voy a ver los cocos solitos. Por lo general, si he dejado el medio de cultivo el tiempo que requiere, de 18 a 24 horas, y seguramente voy a ver racimos, bien marcados los racimos de cocos, como si fueran racimos de uva. ¿Cuándo te dice que vos podés ver cadenas? Que son los estreptos. Los estreptos siempre presentan disposiciones en cadenas. ¿Cuándo voy a ver esto? En los estáfilos, cuando vos hagas el cultivo en un medio líquido. Fíjate que sí, por condición lógica, ¿qué decimos? Si ha crecido en un medio que es líquido, no se va a agrupar bien los cocos. Al contrario, va a haber un coco suelto, 2 cocos que vayan juntitos, o 4 cocos que vayan juntitos, y la cadena base, que quedó todos los coquitos como cadena base. Entonces, cuando yo veo un crecimiento en un medio líquido, es muy infrecuente que vos observes la agrupación correcta de los estáfilos. ¿Sí? No por eso quiere decir que no sea estáfilo. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos al aureus. El aureus, el Staphylococcus aureus, te dice que la colonia, cuando vos ves en la placa, todavía no puedo ver la agrupación, solo veo la colonia, que es la gotita. Esa colonia la voy a ver como gris o amarillento dorado, lo puedo ver así. Brillante, lisa, bien redondita, es lo que vamos a ver con este tipo de coloración. Cuando sea el epidermidis, que ha crecido en ese medio de cultivo, por lo general las colonias van de un gris a un blanco. Esto si el medio de cultivo es primario, es decir, apenas yo tomo la muestra, saco la muestra y cultivo, por lo general suelen ser de gris a blanco. Cuando vos tenés una infección en piel. En la piel, raspo la piel con un hisopo, y con ese hisopo, que es estéril, voy a hacer la estriación en la placa, sospechando de que puede ser por esa infección de que tengas un aureus. ¿En qué medio de cultivo voy a sembrar? En un agar sangre. ¿A qué temperatura? Y a la temperatura corporal que tenías vos, porque es una bacteria que yo sospecho que es mesófila, entonces la voy a cultivar a 37 grados. Voy a dejar como mínimo 18 horas, como máximo 24. Saco la placa y veo que ha crecido colonias. Pero no puedo ver más allá de eso, no puedo decir, es una colonia de un epidermide o es una colonia de un aureus. No puedo saberlo. Ahora, ¿hay algo que me oriente? Sí, quizás el color. Porque recién dijimos que un color como amarillento puede ser de un aureus, un color como blanquecino puede ser de un epidermidis. Y muchas veces ni siquiera ves un color gris. Y vos sabés que el gris se presenta en ambos. Entonces, es como infrecuente que vos veas una colonia y digas, sí, estoy segura que es una epidermidis. No. ¿Qué tengo que hacer después que creció esa colonia? Inmediatamente, ¿qué tengo que hacer? Colocarla en el portaobjeto y... ¿Hacer qué tipo? ¿La tinción? La tinción. La tinción de gram, porque esa me va a decir si yo estoy enfrente de unas gram positivas o si estoy enfrente de las gram negativas. Es lo primero que tengo que hacer. Porque si no, imagínate que pensaría 1.000.000 de bacterias. Entonces, hago la tinción de gram y ya me dice, según la tinción de gram, que estoy en las gram positivas. O sea, descarto todas las gram negativas. Todas. No sospecho ni una de ellas. Pero tengo en mi cabeza toda la fila de las que sean gram positivas. Ahora, ¿algo más tengo que hacer? El cultivo. Muy importante. Presta atención en el cultivo. ¿Qué cultivo utilizaste? No me acuerdo. ¿El agar? Sangre. El agar sangre. Si utilizaste un agar sangre, había una que era betemolítica. Ajá. El aureus. Sí. Si yo no veo que en el cultivo hay hemólisis, yo digo no. Es como que voy descartando que puede ser el aureus. Descarto.
hasta el momento no estoy 100% segura, pero sospecho que puede ser la infección de piel se haya dado por una epidermidis que llegó a las capas profundas de la piel, cuando él tiene que estar en las superficiales. Entonces vos a lo mejor te lastimaste y el epidermidis ingresó un poquito más profundo a las capas y él fue el causante de la infección. Pero bueno, hasta el momento no puedo saber exactamente. ¿Qué tengo que hacer? Pruebas bioquímicas. Y hay una prueba bioquímica que te nombré recién, muy importante. La catalasa. La coagulasa. La coagulasa. Porque yo que te dije que todos los estáfilos que no sean patógenos son ¿qué son? Coagulasa negativa. Mientras que todos los estáfilos que sean patógenos, como el aureus, son coagulasa positiva. Entonces, esa es una prueba bioquímica que ya me da pie para decir, bueno, es coagulasa positiva, listo, estoy enfrente del aureus. O, si no me dio la coagulasa y me dio coagulasa negativa, digo, no hizo hemólisis en la placa, tampoco presenta la coagulasa, ¿es coagulasa negativa? Sí, es el epidermidis. ¿Estamos de acuerdo? Y así voy sumando pruebas. Puedo hacer otras pruebas. En el caso de la catalasa que vos recién nombraste, eso te quiero aclarar porque vos dijiste catalasa. Sí. ¿Vos sabés por qué? Quiero entender por qué vos me dijiste catalasa. Me acordé que era catalasa positivo, pero no sé si me acuerdo bien. Bueno, todos los estáfilos son catalasa positivos. Si vos haces una catalasa, no vas a poder decir si es un aureo, un epidermidis, un saprofítico, un lugdunensis, un hominis, no podés saber, porque todos los estáfilos son catalasa positiva, mientras que los estreptos son catalasa negativa. Ajá. Entonces, si vos hiciste catalasa, solamente te permite a vos saber y decir, bueno, estoy enfrente de los estáfilos y no es un estrepto. Bien. Son todas las pruebas que uno va haciendo para ir descartando qué patógeno es, ¿no? Porque uno en piel puede sospechar de un estrepto, tranquilamente. Un piógena te da una infección en piel también, ¿sí? Lo mismo que lo hace el aureus, lo mismo que puede hacer una epidermidis en partes profundas. Así que es muy importante el tema de la catalasa, pero no te dice más que eso, separar de un estrepto de un estáfilo. Bien. Ahora, si vos estás dentro de los estáfilos, porque viste racimos de uva en el microscopio, porque la catalasa te dio positiva, ahora que tengo que saber, bueno, ¿qué podría ser una coagulasa? Si la coagulasa es positiva, sospecho de un aureus. Si la coagulasa es negativa, sospecho de una epidermidis. Bien. No sospecharía de un saprofíticus. ¿Por qué no sospecharía de un saprofíticus? Porque es el que se dan infecciones de vías urinarias. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces vamos a continuar el viernes. Bueno. Listo. Bueno, Fer. Muchas Un gracias. beso, que descanses. Chao, gracias.